Hola, aquí inicia tu programa Energía y Sociedad. Como cada sábado en este horario, queremos darte la bienvenida y gracias por la sintonía. Tenemos un invitado de lujo, como cada invitado que viene, pero este invitado me siento bien cada vez que comparto con él, porque es una enciclopedia. Cada vez aprendo algo nuevo. Y yo estoy seguro que ustedes van a ver que también están de acuerdo con lo que digo. Me acompaña mi compañero Juan de Dios y nuestro invitado, que también es un miembro de honor de este programa, el ingeniero Ramón Alburquerque. Muchas gracias a ti, Juan de Dios y Nico Medici. Bueno, yo les propongo, a ver si les parece bien, que podamos dedicar un programa a estos aprestos de guerra que están perturbando no solo el comercio de los combustibles, sino todo en general, pero sobre todo está inquietando las bolsas de valores, los mercados de valores, las transacciones del mundo. Hay una incertidumbre en las inversiones y, cómo no, amenaza la paz. ¿Y qué tal si le explicáramos al pueblo de dónde viene este problema? A nuestro juicio, viene en gran parte por un descuido. Y usted me preguntará, ¿y por qué? Exacto, ¿descuido cómo? ¿Por quién? Exacto, el descuido vino de que Estados Unidos fue el mayor beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, también de la Primera, pero de la Segunda. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era dueño del 50% del PIB del mundo. Fue El Salvador en ese momento. Del mundo, porque fue beligerante en la guerra, se involucró en 1942 tras el ataque a Pearl Harbor, sí, en el Pacífico, pero también siguió siendo la fábrica de la guerra y el granero junto a América Latina. ¿Por qué? Porque el continente americano, América del Norte, Alaska y América del Sur y el Caribe, es el único continente que va desde el Polo Norte al Polo Sur, pero que no está unido a ningún otro continente. Si está de polo a polo, ellos... Estamos América, como dividiendo el mundo, el planeta en dos. Correcto. Y entonces, los europeos para llegar a nosotros tienen que cruzar el Atlántico. África para llegar a nosotros tienen que cruzar el Atlántico. Y peor, los asiáticos, China, Japón, tienen que cruzar el Pacífico. Correcto. Australia para llegar a nosotros que es Oceanía, tiene que cruzar el Pacífico. Miles, miles y miles y miles de kilómetros. Entonces no es fácil atacar América. No. Hemos tenido guerra entre nosotros, pero no han venido, aquí no se ha tirado una sola bala ni una sola bomba por guerras mundiales. Correcto. Las guerras han existido entre Europa y Asia, que están en el hemisferio norte y unidos, porque Exacto. Primero digámosle al mundo ¿qué es el planeta? En realidad, cuando decimos el planeta Tierra, ¿cuáles son sus dimensiones? Bueno, como superficie el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. 510. ¿Cuántos continentes tiene? 5. ¿Cuál es el más grande? Asia. ¿Cuántos kilómetros tiene? 44 millones de kilómetros. ¿Cuál es el segundo? América, nosotros, ¿dónde estamos nosotros? Que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. El tercero, África, es África, que tiene 10.6 millones de kilómetros cuadrados. 30.6 millones de kilómetros. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es Europa, que tanto rinde, que tanto afuñío,
y solo tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Y el quinto es Oceanía, que tiene 9.3, de los cuales solo Australia tiene 7.7. Bien, eso es la territorialidad. Pero el planeta nuestro tiene 360 millones de kilómetros cuadrados de agua, de mares y de océanos. Por eso es que decimos que tenemos el 70.4, 70.3% de la superficie del planeta cubierta de agua. No se debe confundir eso con que el planeta es 70% agua. No, no. El planeta, en términos de peso, no tendrá, todas las aguas no serán ni el 1%. Mucho menos. Pero en términos de cobertura de superficie, sí, es el 70%. Entonces tenemos en total todos los continentes y las islas que tenemos, contamos unos 158, casi 160 millones de kilómetros cuadrados. Usted sabe que esta aclaración que usted hace es importante, porque debajo del mar hay tierra. Es decir, porque claro, cuando se llega al centro de la Tierra también es sólido, no es agua. No, porque también debemos decir lo siguiente. ¿Y cuál es la morfología del planeta? Sí. Un geoide casi redondo que tiene 12.756 kilómetros de diámetro, 12.756 kilómetros de diámetro y 43.000 kilómetros de circunferencia. Por eso, si usted divide 43.000 kilómetros de circunferencia entre 12.756, le da el número pi, exacto, que es 3.1416. No, y el radio de la Tierra, que son 6.360. Exacto, exacto. Ahora bien, ¿qué es lo más importante para entender bien qué es nuestro planeta y cómo están situados nuestros continentes y los mares? Bueno, piense en una toronja grande. Exacto. Y piense en la cáscara de esa toronja, que es un poquito gruesa. Bueno, esa cáscara de la toronja, eso es lo que llamamos costra de la Tierra, digamos, porque es la parte sólida, fría y sólida del planeta. Debajo de esa capa todo está empezando en 2.700, 2.800 grados hasta llegar a 6.000 grados. De temperatura en el núcleo. En el núcleo. Sí, sí. Porque el núcleo de la Tierra tiene mucho uranio, porque el uranio es más pesado que el plomo. Tiene hierro. Y entonces tiene hierro, plomo, níquel e uranio, es básicamente eso. Entonces hay reacciones nucleares, explosiones nucleares, y tenemos suerte de que nuestro planeta no se ha desintegrado en una explosión, pero esa explosión controlada están ocurriendo permanentemente y es de ahí que proviene el calor permanente que tiene nuestro planeta. No hay forma de que esos huracanes, esos volcanes cuando estallan, eruptan, agoten el calor de la Tierra, porque el calor de la Tierra no es de aquel calor originario del Big Bang, de que se fue enfriando, no, el calor de la Tierra es que se está generando permanentemente a causa de esas explosiones nucleares. Ahora bien, que viene desde el núcleo. ¿Qué quiere decir? Que en esa costra sólida que no tiene, en su parte más gruesa apenas tiene 100 kilómetros, ahí es que están montados todos los océanos, mares, y los 5 continentes y todas las islas. Sí. En esa costra, que al principio era un solo continente que se llamaba Pangea, sí, o Pangea, y había un solo océano que se llamaba Atlantis, pero debido a esa fuerza y a esas conmociones, la costra de la Tierra se ha roto y ahora hay 28 placas fundamentales llamadas placas tectónicas y 64 placas secundarias, y es montado en esas placas que están nuestros océanos y nuestros continentes.
yo lamento que usted a lo mejor piense que eso es demasiado complicación, pero si usted quiere yo se las complico más. Ay, ay, ay. Porque le voy a decir que antes de Hubble creíamos que teníamos solo una galaxia. Hubble, el telescopio para El telescopio de sigan el hilo. Powell Hubble, Sí. pero él descubrió en menos de 20 años que en vez de una tenemos más de 300.000 millones de galaxias. Ay, ay. Correcto. Imagínese usted, Si ese usted quiere número. yo se las complico más. Que esa galaxia viajan a 1.300.000 kilómetros por segundo y que entonces tenemos nosotros otros movimientos giratorios de traslación. Rotación, exacto. ¿Qué queremos decir? Que el mundo está en una situación de constante dinámica, de fuerzas en movimiento, y por eso es que debemos empeñarnos en conocer mucho más de nuestro planeta. Ahora bien, el mundo en que vivimos, el mundo en que está dividido social, político y administrativamente, ese mundo dividido ha ido a guerras constantes desde la remotísima antigüedad. Sí, ingeniero, permiso, usted decía sobre la guerra que hemos tenido en América Latina o en América, en nuestro continente, porque América nunca ha tenido guerra. Mundiales. Mundiales, correcto. Pero ha tenido la guerra del Pacífico, entre nosotros. la guerra ha tenido de no la mucho Triple la guerra Alianza, del Chaco, la guerra de Estados Sí, Unidos con México, la de Triple bueno, Alianza. la Triple Alianza. Sí. Sí. Quería preguntarles con esa misma perspectiva que usted sigue el hilo y ese análisis sobre el conflicto Ucrania y Rusia, ¿cómo surge entonces el conflicto? Bueno, el conflicto surge porque Estados Unidos nunca se ocupó de crear un programa de desarrollo para todos los países de sus vecinos. Estados Unidos nace como el país indiscutiblemente líder después de la Segunda Guerra Mundial, con la mitad del PIB, y entonces se dedicó, en una acción muy altruista, hay que reconocerlo, a rehacer las economías Sí, devastada por la guerra. de todos los países que fueron sus enemigos. Plan Marshall. Rehizo a Alemania, rehizo a Italia, rehizo a Japón, creó lo que se llamó el Plan Marshall, el nombre de uno de los senadores, y también creó lo que se llamó the Southeast Asia Plan, el plan del sudeste asiático. Pero no se ocupó de aplicar un programa profundo de desarrollo porque Estados Unidos a lo mejor pensó, si nosotros nos beneficiamos tanto, también se benefició México, también Brasil, también Argentina, Perú, todos, hasta el Caribe, aquí mismo. ¿Por qué se consolidó Trujillo en su fortuna, la familia Vicini y todo esto? Porque en la guerra los azúcares, todos los productos de exportación se fueron a las nubes. Así es. ¿Pero se benefició el pueblo dominicano de eso? La danza de los millones. No, la oligarquía se quedó con el dinero. Sí. Y al pueblo le dieron migajas. Sí. Pero en toda América Latina es así. Eso es lo mismo. Entonces es el país de las inequidades. Y Estados Unidos no, porque fue un país que logró unos niveles de desarrollo, unos niveles de participación de los obreros en los beneficios de las empresas, con niveles de salario, con programas educativos, con universidades, tantas cosas que con un mercado tan amplio que se convirtió en el sueño del mundo. Y la gente va buscando el sueño americano. Pero eso no ocurrió, ese sueño no se dio en América, entonces nos dejó de lado. Y eso es lo que en los últimos 35 años ha hecho que entonces, ¿quién fue que inventó por otra parte? Sí. Despertar aquel elefante dormido llamado China? Fue en 1972, cuando Henry Kissinger, el canciller de
Sí, porque en la Guerra Mundial China no estaba aparte, no estaba en eso. No, China fue invadida por Japón. Sí. Sí. China fue, bueno, entonces, además China tenía, al mismo tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Mao Zedong, la guerra Sí. que triunfa 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. Contra Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek entonces era la isla de la Formosa. Chiang Kai-shek del partido Kuomintang. Correcto. Es derrotado. Miren cómo fue. En el sudeste, en Asia, Japón era el imperio. Japón, e incluso Taiwán no era parte de China, porque Taiwán siempre fue colonizado por los micronesios y los polinesios. Entonces, luego Portugal tomó Japón y le cambió el nombre, le puso Formosa y la dirigió, la manejó, la ocupó por mucho tiempo. Bueno, luego entonces, en la dinastía Qing, en 1850, logró quitarle a los japoneses Taiwán y la estaba gobernando y ocupando y dirigiendo como parte de China. Pero entonces vino el imperio japonés y ocupó Taiwán y desplazó a China, y desde 1888 Taiwán fue gobernada por Japón, incluso puso al pueblo a hablar japonés. Correcto. Hasta el 1945. Así que ese tema de Taiwán, China, Es cuando viene se de viejo. derrota a Japón, que MacArthur, el general MacArthur, a nombre del Imperio Americano o de Estados Unidos, invita al presidente Chiang Kai-shek a que visite Taiwán para entregarle la soberanía de Taiwán. Sí, así es. Y luego en 1945, pero en 1949, entonces ya Chiang Kai-shek huye a Taiwán y organiza el gobierno de China, el gobierno que huyó derrotado, vencido por Mao Zedong. Entonces se traslada en Taiwán. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se forman las Naciones Unidas. Entonces, al que como Mao Zedong se alinea con Rusia, con la URSS, y es amigo del bloque comunista, entonces se excluye a China, a pesar de ser la nación más poblada del mundo, y se hace creer al mundo que China estaba representado en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. Así es. Por Taiwán. Perdón, ingeniero, a ver, que existía también la República de China y la República Popular de China. Claro, entonces Correcto. se decía la Sí. República China en Taiwán. Sí, Yeah. así es. Entonces luego la fuerza comunista formó lo que se llamó la República Popular China, Así es. que era la auténtica China. Bueno, entonces todo eso así, Henry Kissinger, en 1972, el jefe del Departamento de Estado hizo un estudio. No podía quedar China fuera cuando era una oportunidad de negocio fabuloso para Estados Unidos. Entonces ahí es donde le recomienda al presidente Nixon que visite China, y va a visitar China, se abraza con Mao Zedong, y eso fue los grandes reportajes y las grandes tomas de televisión y largometraje. Bueno, y en unos años después, en 1979, el presidente Jimmy Carter se traslada ya oficialmente para dar inicio a las relaciones Y la diplomáticas embajada de Estados formales de Estados Unidos, recomendando, no solo recomendando y abriendo relaciones con China, embajada y todo, sino pidiéndole a todos sus aliados en el mundo que reconocieran a China, pero además sacando a Taiwán de las Naciones Unidas, invalidándolo como nación, porque Taiwán nunca se convirtió en nación, sino que alegaba que era China, Así es. y que el gobierno que había en Taiwán era el gobierno de China, y entonces Taiwán perdió la oportunidad de haber sido una nación que tenía todas las características, pero reconociendo a Estados Unidos que Taiwán era parte de China. Así es que China, con el favor de Estados Unidos, abriéndole los mercados a Estados Unidos, y luego el gobierno de los Estados Unidos y
la inteligencia de Estados Unidos, diseñó una política para que la relación salario-precios fuera la más favorable para el pueblo americano, estadounidense, y entonces hace que todos aquellos productos cuya elaboración demandara de manera intensiva mano de obra y todo esto, fueran enviados a China, para que entonces el pueblo americano tuviera salarios altos y costos de la vida bajo. Sí. Entonces China se volvió la fábrica del mundo. La fábrica del mundo. Sí. Entonces, pero ahora no es solo la fábrica del mundo, son también los científicos del mundo. Están en la en gran el top, industria sí, cibernética del mundo. Sí, El China mayor, ha desarrollado el mayor productor del mundo es arroz. Es entonces el 18% de la población del mundo, Sí. con una diversidad de climas y entonces se ha alineado con Rusia y ha formado entre Brasil, India, Rusia, China, Irán y África del Sur, han formado el BRIC, que tal vez Brasil no persista mucho en esto. Sí. Perdón, ingeniero, decía Henry Kissinger que Estados Unidos debería estar lejos de Moscú y cerca de Pekín, pero exacto, nunca lejos de ninguno de los dos. Es decir, que si se dejaba a juntar entre China y Rusia, se podían enfrentar serios peligros. Pero un detalle interesante, entonces China ahora tiene alineación con Rusia en vez de tenerla con Estados Unidos, que fue que le ayudó en su desarrollo. China se aprovechó del neoliberalismo y ahora China es la nación que tal vez está aplicando el neoliberalismo como lo había concebido los grandes pensadores de Estados Unidos. Pero no es lo que quieren hacer aquí. No, y Estados Unidos le ha pasado eso. Estados Unidos fue el que creó los conceptos de la calidad total, pero nunca los aplicó Japón. A partir de 1946. Y que hable también de dos sistemas y una nación. Bueno, ahorita vamos. Sí. Entonces Japón emerge y surge también. Lo único que Japón no pasó de la era de los transistores y por eso es que Japón ahora ha venido abajo y China se le ha ido arriba. Pero es porque China tuvo el beneficio de que Microsoft, Macintosh, todos los grandes de las cibernéticas del mundo escogieron a China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en 1972 abandonó por presiones de los ambientalistas la concentración de los minerales llamados tierras raras, de donde se extraen los 16 elementos químicos que sirven y que son el fundamento para la fabricación de la inteligencia artificial, de los artefactos, de los equipos, de los el mundo de lo electrónico ahora y lo tecnológico. Sí. Entonces, China hoy produce el 90% de los 130 o 140 mil toneladas anuales que se producen de elementos químicos para la inteligencia artificial. Y esos son esos elementos que uno ha oído mencionar: el escandio, el litio, el euterbio, el hafnio, el gadolinio, el proseudinio, el sumario, etcétera, etcétera. Son 17. El iterbio, el terbio. El iterbio, eterbio, sí, todos ellos. Entonces, el cerio. Entonces, esos elementos usted los encuentra en China a precios muy razonables. China manipula su exportación. Debe haber como 20 o 30 casos de recursos por falta de lealtad en el comercio y todo eso, que le han radicado muchas compañías del mundo y países, porque China no obtempera a exportarlo fácilmente. Si usted quiere, las compañías quieren ir a usarlos en su territorio, en empresas en China, se los venden con toda facilidad. Y eso ha hecho que el 80% de las celdas o células fotovoltaicas de los paneles se fabriquen en China, de los celulares, de casi todos los
mecanismos de inteligencia artificial. ¿Y no qué les parece si hacemos un corte? Claro. Y volvemos en breve. Saludos amigos, amigos de Teleradio América. La gente se pregunta, este conflicto entre Estados Unidos, Rusia, la OTAN, es decir, la Unión Europea y Ucrania, ¿dónde irá a parar? Este es un conflicto que pudiera ser un pulso para categorizarse las potencias en cuanto a su capacidad de aterrorizar a los demás, pero en realidad si fuéramos nosotros en un barrio, esto no tendría posibilidad de escalada ni de llegar a conflagraciones terribles para la humanidad. Es que son los actores que tienen las bombas atómicas, los actores que dominan el mundo con sus misiles, que dominan el mundo con sus superportaaviones, los que tienen el control de la economía, de los recursos naturales, de los que nos suministran el petróleo, los diferentes tipos de combustible. ¿Y a qué se debe este conflicto? Este conflicto se debe básicamente a que Estados Unidos, que nunca ha aplicado un plan de desarrollo para América Latina, para convertir sus vecinos y sus socios en iguales, sabiendo que las oligarquías de América Latina fueron las que sacaron provecho de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, cuando América fue el granero y la fábrica del mundo en guerra, porque en América, ni en América del Norte, ni del Sur, ni en el Caribe, en realidad hubo guerra mundial, ni la primera ni la segunda, aunque participara Estados Unidos y algunos países enviando algunas tropas a los aliados, pero en realidad quien se benefició en América Latina fueron esas oligarquías, por eso es el continente de las desigualdades. ¿Cómo pudieron haberse borrado esas desigualdades? Bueno, si Estados Unidos, así como aplicó un plan Marshall para reconstruir a sus enemigos destruidos en la Segunda Guerra Mundial y a sus amigos también, hubiera aplicado un plan Marshall para desarrollar a los pueblos de sus hermanos de América. No lo hicieron. Y entonces Rusia y China, sobre todo China, han empezado a ser líderes en el intercambio con los países de América Latina. Si usted busca las estadísticas, hace 25 años que Chile, su mayor comercio era con Estados Unidos, pero búsquelo ahora es con China, pero y Brasil, ahora el 34% de su comercio es con China. Perú, oiga, prácticamente todos los países de América. Entonces, se le han metido en su propio patio, en su espacio vital. En cambio ahora Estados Unidos, sabedor de eso, de que perdió tiempo, quiere entonces metérsele en el espacio vital a la Federación Rusa. Y Ucrania es parte vital, sustancial de Rusia, como lo fue Crimea, como una serie de naciones, por eso que le llaman la madre rusa. Ojalá que la diplomacia sea la que predomine y no lleguemos a una conflagración mundial donde a lo mejor todos saldremos perdiendo. Muchas gracias.